Días atrás les comenté que según mi apreciación personal, por cómo estoy viendo el panorama profético mundial, que ganaría el papado o la primera magistratura de la Iglesia Católica una persona que fuera de corte liberal, de corte reformista, y definitivamente el papa que ha ganado es de corte reformista, lo que sigue indicando que el mundo se va cerrando a un cambio que está muy próximo a llegar. Les decía que en líneas generales muchos de los gobiernos actuales son de corte conservador. No estoy diciendo que son gobiernos buenos ni malos, pero sí de corte conservador, que en cierto modo, con intención o no, preservan todavía algunas prácticas y costumbres de las escrituras en líneas generales en la sociedad humana. También ha sucedido así con la Iglesia Católica, entre otras organizaciones religiosas. Sin embargo, sabiendo que nos acercamos al tiempo del fin, y sabiendo que el amor de muchos se enfriaría, y sabiendo que las buenas costumbres y las prácticas amparadas en las Escrituras también irían disminuyendo, si no eliminándose por completo sobre la sociedad humana, decía que irremediablemente los sistemas religiosos poderosos como la Iglesia Católica, entre otras, que es el tema en sí que estábamos tratando en estos días, necesita que quien tome el liderazgo debe tener irremediablemente un corte reformista, estar dispuesto a los cambios, y de corte liberal, para permitir incluso cosas que quizás la mayoría de los que creen en el Señor y confían en las Escrituras no compartirían. Esos cambios los vamos a ver poco a poco, paulatinamente, pero eso está en camino. Pero no es el tema del que quiero tratar hoy. Hoy quiero hablarles acerca de dos bestias que aparecen en Apocalipsis. Solo quise hacer un paréntesis recordando un poco lo que hablábamos días atrás respecto de la Iglesia Católica, y estamos viendo el cumplimiento de ello ante nuestros propios ojos. El tema que nos atañe el día de hoy es este. En las Escrituras, cuando nosotros por lo menos se lo voy a buscar aquí en mis apuntes. En la Biblia aparecen bestias tanto en el Antiguo Testamento, manifestaciones de bestias, visiones de bestias, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Yo solo quiero concentrarme en las dos bestias que aparecen en Apocalipsis capítulo 13. Sin embargo, con su permiso, para poder entender Apocalipsis capítulo 13, debemos relacionarnos con el libro de Daniel capítulo 7. Y yo les pido que ustedes lo lean en casa. Yo solamente voy a tomar líneas generales porque quiero centrarme en Apocalipsis 13. Porque la pregunta es, ¿quiénes son estas bestias de Apocalipsis 13? ¿Están operando ya hoy en día? ¿O están desde tiempo con nosotros y no lo sabemos? Y esas naciones, porque son naciones, o vamos a decir imperios, dominios, ¿también lo saben o no lo saben en realidad? Vamos a aclarar todo eso en este video. En Daniel capítulo 7 habla de 4 bestias. Yo solo quiero enumerarlas para luego entender por qué aparecen ciertas palabras en el capítulo 13. La primera bestia era un león con alas de águila. Eso está en capítulo 7 de Daniel, versículo 4. Y sabemos que ese imperio representa a Babilonia, con el reino de Nabucodonosor, desde el año 605 hasta el 539 a.C. El león era el símbolo del poder y la majestad de este imperio. Frecuentemente la iconografía
la iconografía babilónica era el león. El ala de águila puede representar la rapidez de sus conquistas. El levantarlo y darle corazón del hombre el elevarlo y darle corazón de hombre puede aludir a la humillación y transformación de Nabucodonosor que aparece en el capítulo 4. En líneas generales, era el león. La segunda bestia era un oso alzado de un lado y 3 costillas en su boca. Daniel capítulo 7, versículo 5. Este imperio representa al Medo Persa, porque el imperio persa era más fuerte que el imperio Medo y por eso se inclinaba un poco el oso, quizá simbólicamente para mostrar el poderío. Dominó desde el 539 hasta el 331 a.C. El oso representa fuerza brutal, menos majestuoso que el león, pero igual con una fuerza brutal. Alzado de un lado que del otro es la supremacía que tenían los persas sobre los medos. Y las 3 costillas suelen interpretarse como 3 naciones conquistadas, como Babilonia, Lidia y Egipto. La tercera bestia. La tercera bestia, simbolizada por el leopardo, con 4 alas y 4 cabezas. Daniel capítulo 7, versículo 6. Se sabe que puede representar al imperio de Grecia, el imperio griego, a través del reinado de Alejandro Magno desde el 331 hasta el 168 a.C. El leopardo representa velocidad, las 4 alas, por supuesto, velocidad extrema y las conquistas de Alejandro, un poco para tratar de entender qué puede simbolizar todo esto. Y las 4 cabezas, siempre se ha hablado de la división del imperio entre los 4 generales de Alejandro Magno una vez este haya muerto o cuando él murió. Y la cuarta bestia dice que era terrible, espantosa, con dientes de hierro y 10 cuernos. Eso está en el capítulo 7, versículos 7 y 8 de Daniel. Ahora bien, dominó desde el año 168 a.C. hasta varios siglos después. Algunos dicen que hasta hoy, de una manera dividida. Sin embargo, no es mi opinión personal. No se compara a ningún otro animal conocido. Era despiadada, destructiva, y sabemos que en manos del Imperio Romano se le dio muerte a nuestro Señor Jesucristo. Dientes de hierro pueden simbolizar el gran poder militar y la opresión que generó. Dominó muchos países. Los 10 cuernos pueden representar los 10 reinos en que se dividía este imperio. El cuerno pequeño, que sale allí en las escrituras, sale de entre ellos, con ojos y boca, interpretado por muchos como el poder del Papa o el poder del papado. ¿Por qué se dice que esta interpretación puede ser así? Porque más o menos por los años 300, cuando ya el Imperio Romano estaba en declive, vamos a decirlo así, logró una alianza. De hecho, en manos del emperador Constantino se le dio libertad a los cristianos y se dejó de perseguirles. Y se hizo una alianza con la recién fundada Iglesia Católica, y el Papa pasó a tener liderazgo dentro del mundo político y del Imperio Romano. Y de allí en adelante la Iglesia Católica ha venido desarrollándose y evolucionando como un poder político hasta más o menos cuando los tiempos de la revolución de Napoleón, cuando comenzó a bajar la fuerza del papado y solo se mantiene como una organización influyente, como una representante de una línea religiosa católica, pero no tan fuerte como en aquellos entonces, pero que todavía ejerce cierto dominio. Pero no quiero centrarme en el punto de esta iglesia o de esta religión en sí, porque sabemos que hay grandes bloques religiosos en el mundo, y otro día los vamos a tratar, y cuál puede ser su participación profética, tal como la tiene la Iglesia Católica, también la de otras organizaciones, como son la musulmana, la protestante, la budista, la hinduista, entre otras, y por supuesto la católica. Pero ahora bien,
Tomando en cuenta estas 4 bestias, vámonos entonces a Apocalipsis capítulo 13 y versículo 1 y 2. ¿Ok? La primera bestia sube del mar. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus 10 cuernos diademas, y sobre sus diademas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, a sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Fíjense una cosa aquí bien importante. Acabamos de ver en los imperios que representa la visión de Daniel, y vimos que aparecen 4 bestias: el león, el oso, el leopardo y una 4ª bestia terrible, espantosa, con dientes de hierro y 10 cuernos. Y en Apocalipsis 13 dice que la bestia que era semejante a un leopardo, estamos viendo presente el leopardo, que representa al imperio griego. Estamos viendo al del oso, que era el de medos y persas, y también la boca del león, como si estuviéramos hablando de Babilonia. Parece ser que esta bestia de Apocalipsis 13 es una fusión de 3 de las bestias que aparecen en el libro de Daniel. Mas sin embargo, yo no veo que la 4ª bestia grande y terrible que vio el profeta Daniel tenga alguna relación con esta bestia, porque no aparece como por ejemplo aparecen las otras 3 en este texto. Entonces, ¿cuál podría ser esta bestia? Y yo comencé a maquinar y dije dentro de mí, ¿quién puede ser esta bestia? Y me encuentro con que surgió un imperio, entre otros, en el mundo, vamos a decir, europeo, y que influyó hacia Israel, porque sabemos que todas estas bestias en cierto modo tienden a dominar a Israel y a eliminarlo incluso de la existencia del mapa. Pero fíjese esto, voy a tratar de aclarar un poco estas ideas. ¿Cuál puede ser ese imperio tan fuerte, tan temible, y que tenga estas características, y que haga o vaya, que hizo, que haga o que vaya a hacer todo lo que describe a partir del versículo 13 en adelante y hasta el versículo 10? O si ya lo ha hecho y en realidad estamos esperando otra cosa y seguimos esperando profecías que ya se han cumplido. Fíjese esto, el Reino Unido, o el imperio, vamos a decir el imperio británico, podría ser esta primera bestia. Lo primero, sube del mar. Si usted chequea en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, dice, por aquí lo tengo, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Las aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Quiere decir mucha población. Y el Reino Unido precisamente surge en un mundo donde había mucha población. Si me disculpan, he tenido unos días con una tosecita bien fastidiosa. Dice, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Qué representa esta bestia? El mar representa multitudes, ya lo acabamos de ver, pueblos y naciones. Esta bestia surge de entre naciones del viejo mundo, no del desierto ni de tierras vírgenes, sino del viejo mundo, un mundo ya poblado por todas partes. Tiene una herencia imperial y recibe poder del dragón, de Satanás mismo, y domina a través de su sistema amplio y duradero. Fíjese, el imperio británico se llegó a decir que en su
En todo ese imperio nunca se ocultaba el sol, porque abarcaba prácticamente todo el planeta Tierra. Dominó sobre más de 60 países en el mundo. Y no quiero centrarme en los detalles, porque hay un montón de detalles que hacen pensar que el Imperio Británico puede ser o podría haber sido esta bestia. Hoy en día usted dirá, bueno, pero es que el Imperio Británico ya no tiene tanta influencia. Es correcto, porque ha sido herido de muerte, mas no ha muerto. O una de sus cabezas que podría ser Inglaterra. No lo sabemos. Estamos haciendo especulaciones sanas de quién podría ser. Recuerde lo que siempre hemos hablado, de que hay que apuntar en todas las direcciones para ver por dónde viene la verdad. Porque en el momento que ocurra o se desencripte la información, estemos claros por dónde pueden venir las profecías. Fíjese, el Reino Unido dominó los mares por siglos. También puede tener relación con el hecho de que surgió de las aguas. Le decían la reina de los mares. Fue una potencia con más pueblos y naciones gobernados simultáneamente. Como les dije hace un momento, más de 60 países en su punto máximo. Su bandera, leyes, idioma y economía todavía influyen en el mundo. Por ejemplo, no sé si ha escuchado hablar de la Commonwealth of Nations, no sé si lo estoy pronunciando bien, que es la forma moderna de que esta bestia, sin colonias, pero con control cultural, diplomático y financiero, todavía sigue influyendo en la sociedad humana. Fíjese, la característica de esta primera bestia, digamos el Reino Unido, puede encajar en que tiene las características del leopardo por su agilidad y expansión que tuvo en su momento, y de hecho fue veloz y global. El oso como fuerza y poder, control económico y militar en su momento. De hecho, fue uno de los reinos que más colonizó el mundo. Pero otro día vamos a hablar de eso. Y el león como autoridad, lengua inglesa, poder imperial, líder cultural y político que todavía sigue hoy en día manifestándose en el mundo. Ahora bien, parece ser que ha menguado, como si lo hubiesen herido de muerte. Y surge una segunda bestia que está en el capítulo 13 también de Apocalipsis, versículo 11. En esta primera bestia hemos visto manifiestas las bestias amalgamadas en una sola que hablaba el profeta Daniel. Pero en el versículo 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y más adelante dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Significa que la primera bestia sigue existiendo también la segunda bestia. ¿Quién podría ser esta segunda bestia? ¿A quién representa? Vamos a ver. La tierra simboliza un lugar poco habitado, a diferencia de la primera bestia que surgió del mundo viejo, del mundo antiguo, de donde había población, donde había humanidad. Pero esta, en cambio, simboliza un lugar poco habitado, no parte del mundo antiguo, que muy bien podría ser América, o mejor dicho, Norteamérica. Esta bestia parece pacífica, justa y democrática, cuernos como de cordero. De hecho, se habla de que esta nación fue fundada sobre principios cristianos, que fueron cristianos, muchos de ellos que huyeron de Inglaterra para venir a formar los Estados Unidos. Yo pienso que son un poco como leyenda, o quizás tomando pequeñas verdades, construyendo una verdad que en realidad no es absolutamente real como tal, porque es un poco más complejo que eso, la formación de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero sí sabemos que precisamente viene de Inglaterra, de ingleses que vinieron y colonizaron estas tierras, que eran tierras
despoblada, aunque había pequeñas etnias, pequeños grupos, no era tan poblada como el Viejo Mundo. Pero dice que entonces tenía dos cuernos como de cordero. Podría ser lo pacífico que demuestra ser Estados Unidos, justo, democrático, defensor del mundo, el policía del planeta Tierra, pero finalmente habla como dragón, ejerciendo poder, engaño, manipulación, etc. Ahora fíjese, antes de seguir, el hecho de que un país o un imperio o un dominio tenga las características de una bestia no indica necesariamente que las personas de ese país sean bestias. Con esto no quiero decir que el norteamericano o la idiosincrasia norteamericana sea bestia, porque he tenido la oportunidad de compartir con muchas personas norteamericanas y son bellas personas y con de verdad principios cristianos bien hermosos. Igual que he tenido la oportunidad de compartir con personas de Inglaterra, ingleses, y son bellas personas, personas familiares, creen en la familia, creen en la Biblia, creen en Jesucristo. Podríamos decir que de corte bien morales, bien, si se quiere, favorable a las escrituras. Y muchas veces el que una nación o un imperio tenga las características de una bestia, podría ser incluso que ni sus políticos sepan que están cumpliendo tales dotes. Están cumpliendo con las características que nombra la profecía. Muchas veces los políticos toman decisiones y firman órdenes ejecutivas y en realidad lo hacen porque la inercia del momento, porque la política del momento, porque los planes de dicho gobierno se prestan para aquello, y en realidad pueda que ni sepan que están sirviendo a Satanás o están preparando el mundo para el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero las cosas han de darse. Algunos sí estarán bien claros con lo que están haciendo, otros no, pero al fin y al cabo así se mueve el mundo. Con su permiso. Continuamos. Estados Unidos surgió después del Reino Unido. De hecho, fue una colonia británica. Fíjate. Sus dos cuernos pueden simbolizar gobierno civil y religioso separados. Estado laico, pero cristiano. Ahora bien, democracia y libertad religiosa es lo que nos venden siempre. Pero en la práctica impone su modelo al mundo, interviene, controla economía, guerras, tecnología, medios de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Qué relación tiene con la primera bestia? Es descendiente directa del Reino Unido, es hija del sistema británico. Trabaja en conjunto con ella en lo político, militar, por ejemplo la OTAN, inteligencia, económico, Wall Street o City of London, y en lo cultural, Hollywood, la BBC, etc. Con esto hace que el mundo adore a la primera bestia, es decir, mantiene el sistema imperial disfrazado de democracia. Y en cierto modo, si analizamos a fondo el sistema democrático, según mi punto de vista, salvo algunos momentos donde hay libertad de expresión, no por completo, porque también vetan videos, también censuran, etcétera, pero en líneas generales no es una libertad absoluta como esperaríamos como lo predica la democracia. Ahora bien, vamos a hacer una síntesis ya para ir terminando. Surge del mar del Viejo Mundo. Esto entonces decíamos que puede ser el Reino Unido. Tiene poder imperial mundial en la antigüedad, dominó a más de 60 países en el mundo, pero surge un nuevo imperio, vamos a decirlo por identificarlo de algún modo, que son los Estados Unidos, pero el Reino Unido sigue dominando tras bastidores con la Commonwealth, que es un grupo de países con fines positivos, bonitos, pero en cierto modo con influencia todavía en el mundo, en lo que es cultura, colonia, comercio, tecnología, política, medios, etc.
Un poco para que más o menos tengamos una idea de lo que podría ser esta bestia de Apocalipsis 13. De ser así, entonces estamos en el pleno apogeo, en el desenlace final de la profecía de Apocalipsis y de toda la Biblia, diría yo. Fíjese, el Reino Unido y su Commonwealth no murieron proféticamente, sino que resucitaron de una forma más sutil, pero global, manteniendo influencia a través de el idioma, las finanzas, las culturas, las alianzas políticas, que es lo que vemos ante nuestros ojos, pero no sabemos, más allá de lo que nos pasan en las noticias, qué son las cosas que en realidad están sucediendo en los bajos mundos, en las regiones celestes donde opera el enemigo de Dios. Ahora, Estados Unidos es su hija rebelde, vamos a decirlo así, y puede ser la segunda bestia, que parece benigna, pero actúa como dragón. Separado porque surgió en tierras áridas, surgió de la tierra, y el Imperio Británico surgió del mar, puede simbolizar el viejo mundo. Ahora bien, quédese con esa información. En estos videos yo no pretendo ser como una suerte de profeta, ni decir que yo tengo la razón en la interpretación que le estoy dando a las escrituras. Simplemente lo que hago es recoger interpretaciones de distintas organizaciones religiosas y las traigo aquí para ponerlas a la luz pública, y que me encantaría que usted pudiera comentar qué opinas, qué puedes aportar a esta profecía, y quizás entre todos podamos estudiar juntos y llegar a la verdad. Lo importante es estar claros que por sí o por no estamos viendo ante nuestros ojos el cumplimiento de la profecía, el cumplimiento de las escrituras, y vemos cómo el mundo se va cerrando tanto políticamente como religiosamente a momentos de cambios, y esos momentos de cambios los vamos a ver y muy pronto. Yo estoy convencido de que mientras estén estos gobiernos todavía de corte conservador, no estoy diciendo, repito, que estén haciendo las cosas bien, pero que en cierto modo están frenando el desenlace de la liberalidad de los últimos tiempos, pero va a fenecer, va a terminar en el 2029, cuando vengan nuevamente los cambios de gobierno. Y esos últimos 3 años y medio que faltan para el cumplimiento de la semana 70 que nos hablaba el profeta Daniel, comenzará en el 2029. Nos vemos en un próximo video.